La dictadura es una forma autoritaria de gobierno en donde el poder se concentra en una sola persona, llamada dictador o líder. No hay tolerancia ni pluralismo político. Un aspecto común que caracteriza a los dictadores es que aprovechan su fuerte personalidad para suprimir la libertad de expresión y el discurso de las masas, para así poder mantener una supremacía y estabilidad social y política. La dictadura y las sociedades totalitarias generalmente emplean propaganda política para disminuir la influencia de los defensores del sistema de gobierno alternativos. Existen varios tipos de dictaduras, como las dictaduras personalistas, las dictaduras monárquicas, las dictaduras híbridas, las dictaduras de partido único y las dictaduras militares. Estas son regímenes en los que un grupo de oficiales detenta el poder, determina quién dirigirá el país y ejerce influencia sobre la política. Este tipo de dictadura se impuso durante el siglo XX en países como Chile, por Augusto Pinochet, en Argentina, por Jorge Rafael Videla, en Paraguay, por Alfredo Stroessner, en Bolivia, por Hugo Banzer, en Brasil, por Humberto de Alencar Castelo Branco y en Uruguay, por Juan María Bordaberry. La dictadura cívico-militar uruguaya se extendió entre el 27 de junio de 1973 y el 1 de marzo de 1985. Fue un periodo durante el cual Uruguay fue regido por un gobierno militar no ceñido a la Constitución y surgido tras el golpe de Estado del 27 de junio de 1973. Este periodo estuvo marcado por la prohibición de los partidos políticos, la ilegalización de los sindicatos y medios de prensa y la persecución y encarcelamiento de opositores al régimen. Hacia 1955 se inició en Uruguay una crisis económica, acompañada de una fuerte inflación y de un estancamiento en la producción industrial. Hubo un proceso de deterioro social producido por la lucha armada a través de las guerrillas protagonizadas por grupos de izquierda, entre los cuales se destacan el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros y el OPR 33, es decir, la Organización Popular Revolucionaria 33 Orientales. En 1967 triunfa la fórmula Gestido-Areco, por lo cual Óscar Gestido asume el cargo de presidente junto con su compañero, el vicepresidente Pacheco Areco. Óscar Gestido fallece antes de terminar su primer año de mandato, siendo reemplazado por Pacheco Areco como presidente del gobierno hasta 1971. Cabe destacar que en estas elecciones la izquierda no había llegado ni al 10% del electorado. Areco comienza a gobernar bajo medidas de seguridad altas y comienzan a aparecer las primeras restricciones por parte de este gobierno. Por ejemplo, se disuelve el Semanario Socialista El Sol, el diario Época y 6 agrupaciones de izquierda. En 1968 crece la movilización estudiantil contra el aumento del boleto y, como producto de esto, se asesinan 3 estudiantes y lo que produce que haya paro general, huelgas y muchos conflictos. En 1971 triunfa Bordaberry. Asume como presidente el 1 de marzo de 1972. Juan María Bordaberry era del Partido Colorado. Aumenta el clima de violencia política. El 15 de abril del 72, la Asamblea General, con los votos del Partido Colorado y del Partido Nacional, aprueba la suspensión de garantías y declara el estado de guerra interno, dando carta libre a las Fuerzas Armadas. En 1972, las fuerzas conjuntas detuvieron a los dirigentes tupamaros Raúl Sendic, Eleuterio Fernández, José Mujica, Adolfo Wasem, Julio Marenales, Henry Hengler, Jorge Manera y Jorge Zabalza. Estos permanecieron recluidos desde ese momento hasta la finalización de la dictadura cívico-militar, es decir, hasta 1985. Estos fueron recluidos en casi total incomunicación y sufrieron torturas físicas y psicológicas. También en condiciones muy duras estuvieron recluidos los diputados Jaime Pérez, Vladimir Turiansky, Gerardo Cuesta y José Luis Macera. Tenía un reloj con despertador. Estaba conectado con música. Ocurre que de pronto me despierto como en una pesadilla, transpirando, porque en lugar de las melodías con que solía
abrir los ojos en la mañana había una espantosa marcha militar tocada con ese ruido. Y atrás de la marcha militar venía una voz. Y la voz me aclaraba a mí y supongo que al resto del Uruguay que el señor Bordaberry había formado un gobierno de facto, que el país estaba a las órdenes y en manos del ejército o de las Fuerzas Armadas, y que cualquier palabra que se dijera en cuanto a que lo que ocurría era un golpe de Estado sería punido porque era una falta muy grave. No se había cometido un golpe de Estado y nadie tenía el derecho de decirlo. Esta imagen es del 27 de junio de 1973, cuando los militares tomaron el Parlamento, en el Salón de los Pasos Perdidos. Ese mismo día, el 27 de junio, se dispara la cláusula que ya estaba en el Estatuto de la Convención Nacional de Trabajadores, que establecía que ante un golpe de Estado se iniciaba una huelga general. Y así fue. Esta huelga duró 15 días. La dictadura más que nada atacaba al comunismo, ya que se creía que habiendo una dictadura se iba a acabar con el comunismo. Los gobiernos de Estados Unidos temían que la Revolución Cubana significara la expansión de esta ideología. Estados Unidos quería que hubiese una dictadura en Uruguay para que hubiera un gobierno que terminara o que al menos disminuyera los movimientos sociales que estaban ocurriendo. Pero obviamente no solo en Uruguay, sino en todos los otros países de Latinoamérica. A la misma vez que sucedió el golpe de Estado acá en Uruguay, también sucedió en los países vecinos, más o menos en los mismos años. El estallido del golpe de Estado del 73 viene a ser como un relámpago en un cielo celeste. Esto estuvo planificado por la inteligencia del Comando Sur de Estados Unidos para toda América Latina con mucha anticipación. Simplemente que por la manipulación mediática, espero que ustedes no pertenezcan a esa tribu, por la manipulación mediática no nos dimos cuenta que durante una década más de la mitad de los jóvenes oficiales del ejército uruguayo estuvo haciendo cursos de especialización de lo que se llamó técnicas antisubversivas, es decir, aprendizaje de alta sofisticación sobre una tortura, que es decir, cómo destruir un sujeto, cómo despojarlo de su identidad, no matarlo, sino convertirlo en una especie de desecho humano. El 12 de junio Alberto de Micheli asumió la presidencia, pero se negó a firmar las proscripciones de los políticos que pedían los militares, y el 1 de septiembre fue sustituido por el político blanco Aparicio Méndez. El 30 de noviembre de 1980, la ciudadanía rechazó por medio de un plebiscito el proyecto de reforma constitucional propuesto por el régimen de facto, dando comienzo a un lento proceso de apertura política. El 1 de septiembre de 1981 asumió la presidencia el general Gregorio Álvarez, partidario del Partido Nacional. En 1984 tiene lugar el Pacto del Club Naval, acordado en agosto de ese año entre Gregorio Álvarez, el Frente Amplio, el Partido Colorado y la Unión Cívica. Tras realizarse los comicios el 25 de noviembre del mismo año, sale triunfante el Partido Colorado. El 12 de febrero de 1985, Álvarez renunció a su posición, dejando el mando en manos del presidente de la Suprema Corte de Justicia, Rafael A. Diego Bruno, quien asume como presidente de la República según las normas de ese momento, y finalmente el 1 de marzo de 1985 el gobierno retorna a los dirigentes electos legalmente por la población, con la asunción de Julio María Sanguinetti del Partido Colorado como presidente. Siempre arrastrados por la rutina. Al asumir el nuevo Parlamento en febrero de 1985, se aprobó rápidamente una ley de indulto que permitía dejar libre a todos aquellos presos políticos que habían sido encarcelados. Pero también habían personas que habían cometido crímenes de sangre y aún así fueron liberados. En el año 2000, el presidente Jorge Valle instaló la Comisión para la Paz, que inició muchas investigaciones
que lograron encontrar desaparecidos. Y más adelante, en el gobierno de Tabaré Vázquez, fueron juzgados varios militares, así como el exdictador Bordaberry. Cabe destacar que este hombre falleció en el 2007, cuando ya había sido encarcelado.